Doctor Londoño, muy buenos días. Yo no los oí a ustedes, le ruego que me disculpe, no sé por qué pasaba No, eso. discúlpenos a nosotros que el problema técnico sí tiene que ser nuestro. Bueno, cuéntenos su opinión sobre estas declaraciones de Gustavo Petro de todos los días sobre el golpe blando que le vamos a dar, recordando tal Doctor vez Londoño, el golpe del 10 de mayo del año 57. Su papá era persona muy significativa en esto, porque estaba en la universidad y los universitarios fueron definitivos en este golpe blando. El único que dio Colombia en el siglo XX, 10 de mayo de 1957. Pero su opinión sobre lo que está pasando ahora, doctor Nieto. doctor Londoño, cuando empezaba el gobierno de Petro, yo escribí una columna que generosamente me publicaron en distintos diarios del país, donde decía que había la duda de si el comportamiento de Gustavo Petro sería el de la izquierda vegetariana, como por ejemplo el de Uruguay o el Brasil, que respetan la democracia, el Estado de Derecho, que le apuestan a la economía de mercado y que asegura la realización de unas elecciones cumplido el periodo presidencial, o si su comportamiento sería el de la izquierda carnívora, como el de Venezuela o Nicaragua, donde llegan al poder, rompen con el Estado de Derecho, usan el presupuesto público para sobornar magistrados, jueces, medios, congresistas y pretenden atornillarse al poder. Y advertía en esa columna que no íbamos a ver al verdadero Petro sino cuando pasaran 2 años de gobierno. Pues me parece que esto es lo que está ocurriendo, que estamos empezando a ver cuál es el Petro verdadero y todo apunta hacia una izquierda carnívora. Los mensajes permanentes de Petro son eso, son unos dirigidos a buscar una salida extraconstitucional en virtud de la cual él y ellos, la izquierda extrema, puedan finalmente atornillarse y quedarse en el poder. Y yo creo que eso es muy preocupante. El golpe blando del que habla Petro no es otra cosa que el funcionamiento de las instituciones democráticas en Colombia. Cuando él habla del golpe blando, habla de cómo en su momento la fiscalía empezaba a hacer unas investigaciones contra las personas de su entorno, que son aparentemente responsables de la comisión de un conjunto de delitos. Su hijo Nicolás, que los confesó, su hermano Juan Fernando, que también los confesó, su gerente de campaña, el presidente de su partido político, su jefe de gabinete, que fue retirado del cargo y volvió a él, su operador político principal, Benedetti, y ahora tenemos además las acusaciones que se vierten sobre su ex consejera de regiones, su anterior director administrativo de presidencia, hoy en la Dirección Nacional de Inteligencia, su ministro del Interior. Es decir, son los más cercanos a él que, siendo investigados por las instituciones democráticas, le hacen decir a Petro que hay un golpe blando. Y son también otras instituciones democráticas, en este caso el Consejo Nacional Electoral, quienes, al cumplir su función constitucional de determinar si hubo o no una violación de los topes por parte de la campaña de Petro, lo llevan a volver a decir que estamos frente a un golpe blando. Y así podríamos ir una y otra vez en la línea de sostener que las declaraciones de Petro sobre el golpe blando no son nada distinto que la respuesta a la información que hacen los medios sobre los escándalos o al cumplimiento de las funciones constitucionales y legales por distintas autoridades que están constituidas a luz de la Carta Política del 91, como el Consejo Nacional Electoral o la Fiscalía en su momento, que cumplen con su tarea y al hacerlo hacen que Petro diga que está frente a un golpe blando. Si uno suma este discurso del golpe blando
por un lado, al del proceso constituyente por el otro, que es algo que no existe en nuestra Constitución. Este proceso constituyente no lo encuentra uno en la Constitución. Hay una Asamblea Nacional Constituyente, una idea que él inicialmente movió, pero que abandonó muy rápidamente porque sabía que no podía cumplir con los requisitos que hay en la Constitución para sacar adelante una Asamblea Nacional Constituyente. Se mueve hacia un proceso constituyente que es gris, etéreo, gaseoso, pero que lo que muestra en todo caso es la pretensión de modificar la Constitución del 91 por una vía que no está contemplada en esa Constitución del 91. Es decir, de nuevo, una salida extraconstitucional. El golpe blando, la salida extraconstitucional son al final expresiones del proceso constituyente, son al final expresiones extraconstitucionales que suponen para todos los efectos, y es lo que tendrían que entender nuestros oyentes, que en realidad lo que prepara Petro no es una respuesta frente a un golpe que viene de afuera, sino un autogolpe, un ejercicio en el cual él rompe con la Constitución del 91, con cualquier excusa, con cualquier pretexto, y por esa vía de la ruptura, de ese autogolpe, pretende el cambio constitucional y quedarse en el poder. La pregunta aquí, doctor Londoño, es si efectivamente este ejercicio de preparación del autogolpe se va al final a concretar, si se va a producir, por un lado, y si se produce, ¿qué va a ocurrir? Y no me parece que todavía haya respuestas claras para eso. En relación con lo primero, si el autogolpe va a darse, me parece que la consideración es todavía no, y la razón por la cual todavía no es que me parece bastante claro que Petro no tiene los factores de poder suficientes como para garantizar que ese autogolpe sea exitoso. Y si él no ve que esos factores están alineados para el éxito de su autogolpe, probablemente se restrinja, se limite, no lo dé o lo aplace hasta que él crea que esos factores juegan a su favor. Y si se llegara a dar, la pregunta entonces es qué harán las instituciones. Y las instituciones es qué hará el Congreso si lo cierra, qué harán las Cortes si pretende, como dijo en el último discurso, eh, hacer efectivamente un proceso constituyente inmediato, y qué harán sobre todo los ciudadanos y la fuerza pública, que son al final los dos factores fundamentales. Por encima de lo que puedan hacer desde el Poder Judicial o del Poder Legislativo, me parece que lo que debería estar claro y preparado es qué van a hacer los militares y qué va a hacer la gente, qué va a hacer la ciudadanía, qué vamos a hacer los colombianos. A mí me parece que frente a esa alternativa, esa última alternativa de que dé el autogolpe, ahí sí me parece que tendríamos que salir todos a la calle, como ocurrió en el 57 al que usted se refiere, con participación masiva de los estudiantes y que fue determinante para la caída de Rojas Pinilla. Y me parece también que los militares le tienen que trazar una línea a Petro, una línea clara en la que le digan de manera meridiana, inequívoca, que él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas siempre que se mantenga en el margen de lo que la Constitución ordena, pero que en el momento en el cual él dé el paso por fuera de la Constitución, cualquiera que dé, en el que acuda a esa salida extraconstitucional, las fuerzas militares, que son por definición unas fuerzas militares institucionales, democráticas y apegadas a la Constitución, tienen que cumplir con su tarea. Y su tarea es ponerlo a él, a Petro, a disposición de las autoridades. Yo creo que Petro tiene aquí solamente dos posibilidades, doctor Londón. Seguir echándose el discurso del golpe blando y del proceso constituyente, pero sin entrar a, a los hechos, a la salida extraconstitucional de hecho, o comportarse como Pedro Castillo en Perú y correr su misma suerte. Bueno, esa es la alternativa que tenemos, y una alternativa cada vez más próxima. Este hombre está cada vez más desesperado en medio de una situación cada vez más difícil. Doctor Nieto, en unos minutos muy cortos estaré en mi nota editorial hablando
de la proyección de crecimiento económico que nos trae la CEPAL, 1.3% en el año. Eso es hambre, eso es hambre. Y la gente del hambre no la resiste. No hay pueblo que se someta a un gobierno que le trae semejante desventura. El hambre no se soporta. En todo caso, lo veremos qué pasa. Y lo estamos recordando hoy, 10 de mayo, recordando el 10 de mayo de 1957, cuando el pueblo, la gente, los universitarios muy principalmente, pero el pueblo resolvió que no trabajaba mientras Rojas Pinilla estuviera en el poder. Y vino la Junta Militar de Gobierno, Rojas Pinilla se fue y se dio el único golpe completamente incruento y no hecho por las fuerzas militares, sino por el pueblo, que llevaron a las fuerzas militares a que hicieran lo que hicieron ese 10 de mayo de 1957. Doctor Rafael Nieto Loaiza, un abrazo muy estrecho y que Dios nos tenga de su mano. Doctor Londoño, muchas gracias a usted, muy buenos días para todos y vamos juiciosamente preparándonos para la defensa de la democracia, las libertades y el Estado de Derecho. Si a eso nos obliga Petro, para eso tenemos que estar preparados y yo no tengo duda de que el pueblo colombiano estará cumpliendo lo que la exigencia de la historia le manda. Es decir, que si nos obliga, a las calles iremos, al paro iremos y a la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades iremos al costo que sea. Y ojalá Petro lo sepa y no nos someta aquí a una carnicería. Ojalá sea así. Dios lo permita, que Petro lo entienda y que entienda que pues lo que tiene que hacer es tratar de gobernar bien, escuchar lo que no escucha porque él no escucha a nada ni a nadie. Distinto de escuchar su propio interés y su concupiscencia de poder. El resto, nada de nada, como lo diremos a continuación en nuestra nota editorial. Rafael Nieto Loaiza, ex candidato a la presidencia de la República, que es viceministro de Justicia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 6:31. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.